Buenos días, hermanos amados, Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Vamos a hacer una oración para poder entrar en estos pensamientos apostólicos para el buen desarrollo del ministerio pastoral y los otros 3 restantes, ¿verdad? Padre Santo que estás en el cielo, en todo lugar, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús te suplico tu ayuda, Señor, un espíritu de revelación para poder conducir a tu pueblo, Señor, hacia donde tú quieres que nosotros lo llevemos. Muéstranos tus caminos como hiciste con Moisés, papito lindo, y al pueblo muéstrale tus obras para que tengan testimonio de que eres tú el que habla a través de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos una porción doble, Señor, para poder hacer la obra que debemos de hacer, no para gastar en nuestros deleites, sino para servirte y adorarte, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que ayer yo estuve platicando con el pueblo acerca de un tema que se llamaba más o menos, se me olvidó el nombre exacto que le había puesto, pero discerniendo a los gentiles espirituales. A los gentiles espirituales, sí. Y yo presentaba ahí el perfil de los gentiles, que pues en la Biblia, en las Biblias gringas le llaman paganos en vez de decirle gentiles, y en la Biblia, en el griego le dicen etnos o étnicos, que son razas aparte de la judía, representando a la raza judía como al pueblo de Dios, entonces todo lo que está afuera. Y les mencionaba a los hermanos que hay mucha gente que está dentro de la iglesia, que yo creo que está dentro de la iglesia haciendo un trabajo de contrainteligencia, en términos más o menos militar, ¿verdad? De espionaje, de dobles agentes, que si bien están en determinado momento en su Babilonia, se vienen y se meten acá. Ayer yo me aguanté ¿por qué no apagan los celulares, mis amados? ¿De quién será eso? Apágalo o tiralo. Porque a ver, cuando empiezo a predicar empiezan y yo le voy a bajar volumen al mío también, porque si no, vamos a ver, ahí está. Sí, porque hay gente que no sabe que a esta hora estoy predicando y me llaman. Bueno, pues les estaba diciendo antes de que aquel me interrumpiera que es droga. Que yo creo que hay un trabajo de veras de inteligencia y contrainteligencia en el sentido militar. No veo ninguno de los coroneles o generales de los nuestros acá ahorita, pero ¿dónde estará? Acá. Bien, sí, aquí está el hermano coronel, ¿verdad? Teniente coronel. Contanos qué es inteligencia y contrainteligencia. ¿Sí se puede o no se puede? Sí. La contrainteligencia lo que hace es conocer qué es lo que se está llevando a cabo, ¿va? O quiénes están cometiendo algunos errores dentro de la misma organización para sacarlos. Eso es lo que es la inteligencia, es lo que es en contra del enemigo. Y en cambio el enemigo que hay dentro de la misma organización es la contrainteligencia. Wow, gracias, hermano. Entonces, miren, en el ejército eso se da en lo físico, y yo creo que se da también en lo espiritual. Y yo creo que algunos de los siervos que están cayendo, y no como dice el himno ahorita, está cayendo su gloria sobre mí, sino que están cayendo, y que son muy sonados los casos, son gente que el enemigo envió y se metieron dentro de nuestras filas, y muchos hermanos, por no poder discernir qué era lo que estaba sucediendo, se decepcionan al ver esta situación. No puedo dejar de mencionar algunos de los casos más emblemáticos y famosos, y que todavía la gente los considera como tremendos siervos de Dios.
como el caso de Billy Graham, como el caso de Benny Hinn, para no decir nombres, ¿verdad? Que cuando Billy Graham hizo aquí su actividad, hizo una actividad, no él en persona, pero iban a hacer una campaña y yo aquí hablé de la gran apostasía final. Algunos de ustedes me hicieron el favor de agarrar los CDs y los llevaron a sus comunidades y me metieron en un gran lío porque me llamaron de la Alianza Evangélica de Guatemala de por qué yo estaba hablando de Billy Graham. Entonces les mostré todo lo que yo tenía y fue un escándalo. Fue un escándalo, pero no, algunos de los directivos no dieron su brazo a torcer, otros no lo sabían. Benny Hinn, que llegó, hermano, a ser uno de los más famosos, de repente se divorcia y lo miran con una señora que es pastora también, que estaba divorciada, saliendo de la mano en un hotel en Roma, y él dice, no, nosotros no estábamos haciendo nada malo, lo que pasa es que a mí el Vaticano me nombró patrono de bellas, de artes. O sea, ¿y eso qué es? Le preguntó el periodista. Bueno, eso quiere decir que yo tengo que conseguir fondos para mantener los monumentos del Vaticano. Los monumentos del Vaticano son ídolos, ¿verdad? ¿Dónde iba a conseguir él la plata? En iglesias evangélicas. Sin embargo, ahí anda un montón de gente y ahí lo ponen en los canales de televisión y todo, y se dejan ir por supuestos milagros, o tal vez verdaderos milagros. Aunque yo no creo que, miren, bueno, eso de los milagros, yo le he platicado a usted muchas veces que hay evidencia de algunas cosas que se hacen como milagros. Miren, pues hoy me puse más agresivo, ¿verdad?, que ayer, y no ese es el tema, pero solo le estoy diciendo que de eso estuve platicando sin decir nombres, porque al final de cuentas yo di un perfil de la gente impía, y que nosotros teníamos que considerar dentro de las iglesias, que nosotros como pastores, porque si no nos podemos llegar a decepcionar, nosotros como pastores tenemos que considerar la primera parábola, que también ya la predicamos, hermano, y que le recomiendo que consiga el día viernes de la semana pasada. Estuve predicando acerca de la parábola llave, de la parábola clave, que es la parábola del sembrador. Y en Marcos el Señor le dice a todos los demás, a los discípulos, si no entienden esta parábola, no van a entender las demás. Entonces la parábola clave es la parábola del sembrador. Y en esa parábola del sembrador dice, dentro de muchas cosas, dice, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, ustedes se lo saben de memoria, otro en pedregales, otro en espinos y otro en buena tierra. La cuestión está que de toda la semilla que el sembrador lanzó, hubo solamente el 25% dio fruto. Y de ese 25%, un porcentaje, el 33.33 serían, o no me recuerdo, dio fruto al 30, otro al 60 y otro al 100. Entonces uno como sembrador se puede llegar incluso a decepcionar al ver, porque lo que pasa es que mucha gente mira la multitud, pero recuerden que Dios no mira lo que ve el hombre. Eso dice la Biblia. Entonces, a veces uno como ministro se puede llegar a decepcionar cuando no se da cuenta, el hermano fulano de tal ya no viene, hombre, tan bonito que eres hermano. Sí, pero cayó entre pedregales. La misma Biblia, en esa misma parábola, dice que había cizaña, y después dice que esas cizañas son los hijos del maligno. La misma Biblia describe que hay falsos hermanos, cuando el apóstol Pablo está diciendo, he estado en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación y en peligro de falsos hermanos. Quiere decir, se meten falsos hermanos. Dice la Biblia, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces, yo no estoy tratando de asustar a nadie, pero la verdad es que es para que se le paren los pelos a uno, hermano. Usted no sabe si el más cercano de usted en la iglesia no anda bien, o en el caso del Señor Jesucristo, el más cercano al que le había dejado la bolsa, pues era un Judas, el Judas, ¿verdad? Entonces, yo estuve viendo cuál es el perfil de los gentiles, cómo se comportan los gentiles, qué cosas de la gentilidad podríamos estar teniendo en nuestro corazón nosotros para
desarraigarlas. De eso estuvimos hablando, no se terminó el tema. Pero yo quisiera, de la misma manera como presenté ese perfil hoy, presentar el perfil de los siervos. Porque si nosotros somos siervos de a de veras, y amados por Dios, definitivamente vamos a pasar muchas veces el Niágara en bicicleta. Aunque no querramos, hermano, aunque digamos renuncio. Pero ese trayecto no nos va a parecer tan malo. ¿Por qué digo que no nos va a parecer tan malo? Porque la Biblia dice, mi yugo es fácil. Y le ponen yugo al que va a trabajar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, primero tenemos que ver si verdaderamente tenemos las características de un siervo. Porque si nos metemos en o si ya estás metido sin estas características, hermano, vamos a tener problemas. Tú vas a tener problemas y nosotros también vamos a tener problemas. Mire, es increíble, pero muchas personas piensan que esto es una especie de modo de vida. Es decir, me dediqué a esto hace tantos años y ya no puedo hacer otra cosa. Cavar, no puedo, dijo el mayordomo infiel de Lucas 16, ¿verdad? Y mendigar, me da vergüenza. Entonces tengo que seguir en esto. Santo. Y entonces nosotros vemos gente que le dice a uno, cuando uno los confronta, no, yo tengo 5 años de mi vida derramado en esto. ¿En eso qué? En la obra de Dios. No es un desperdicio, no se va a perder. Porque Él dice en la Biblia, la obra que has hecho y que sigues haciendo a favor de los hermanos. Dice Hebreos, al final de cuentas te va a ser tomada en cuenta. Esto no se va a quedar sin pago, un vaso de agua no se va a quedar sin pago, pero la mayoría de la gente lo que piensa es, no, es que yo me he macaneado, hermano, es que yo he trabajado de sol a sol y entonces logré comprar ese terreno, y sí, pero después cayó en pecado, ¿qué quiere? Santo. Después cayó en pecado y quiere que lo mantengamos ahí como que fuera el Cid campeador. Usted sabe cómo llevaban al Cid campeador, ¿ah? El Cid campeador era uno de los que peleó contra los moros en España en aquella época, cuando estaban desalojando a todos los musulmanes de España y los reyes católicos, por así les llamaban, unificaron todo el imperio español. Entonces el Cid campeador siempre le ganaba a todos los musulmanes, pero un día lo mataron. Y los musulmanes estaban encendidos, entonces lo que hicieron fue que lo sentaron muerto en el caballo y le pusieron una cruz aquí atrás para mantenerlo enhiesto y salió a la batalla, el muerto. Y los musulmanes se decepcionaron y ahí ganaron la batalla. Pero nosotros no les podemos poner una cruz aquí atrás a la gente para mantenerlos cuando pecaron. Pero si es hijo de Dios y si es siervo de Dios, Dios va a hacer una obra con él. Bueno, para empezar, la provisión. La provisión va a ser sobrenatural porque la Biblia dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Entonces el que lo va a sostener es Dios. Pero ¿por qué no le ayudan a fulano de tal? Bueno, si el Señor nos pone que le ayudemos, lo vamos a ayudar en lo económico. Pero realmente si el Señor lo llamó, el Señor le va a proveer. ¿O cuántas veces levantaron ofrenda a las escuelas proféticas para mandarle comida a Elías? Sí, yo sé que usted me podría decir, sí, pero sí levantaron ofrenda para mandársela a Pablo. Y Pablo la aceptó, pero les dijo que al final de cuentas él estaba agradecido porque eso les iba a ser tomado en cuenta a ellos, porque el Señor a él lo había mantenido de todas maneras. Amén.
Entonces, a veces como que cuando no tenemos bien claro cuál es el perfil de un siervo, nos metemos en líos. Miren, hermanos amados, a veces el ministerio de algunos es sostenido en base a relaciones humanas y no a relaciones divinas. ¿A qué me refiero? Yo entiendo que las relaciones humanas son buenas y son necesarias en el reino de los cielos. Pero yo no puedo mantener la iglesia unida a mí porque soy buen cuate de todos. ¿Sabe qué hacía cuando era vendedor? Tenía unas tarjetitas en donde estaba cada uno de mis clientes. En el final del tiempo, mis clientes ya eran los dueños de las droguerías y cosas así, pero cuando eran un montón de clientes eran médicos. Entonces ahí tenía el nombre del médico, doctor fulano de tal, fecha de nacimiento, fecha de graduación, fecha de matrimonio. Y ponía un montón de cosas que dirían, ¿y para qué pusieron eso? Y me los averiguaban, no les preguntaba a él, me los averiguaba. ¿Con qué propósito? Cuando él cumplía años, yo le mandaba un telegrama. Ahora sería un correo electrónico. Cuando yo llegaba la próxima vez, ¡ala usted! ¿Cómo se recordó que yo estaba aquí, doctor? Pues es una persona muy especial para nosotros, la empresa que yo represento. ¿Cómo se nos va a olvidar el que más nos receta? Ese era mi trabajo. Pero no le puedo poner en la ficha de membresía, fulano de tal cumpleaños, tal día, y después saludarlos en el púlpito antes de predicar. ¡Oh, los cumpleañeros del día de hoy! Porque eso es mantener a la gente unidas por otra cosa, por alma. No sé si soy muy así, pero lo que yo creo es que nosotros deberíamos estar llenos del Espíritu Santo, de la palabra, de la unción, y ese vínculo debería mantenernos unidos. Pero yo creo que ese es un problema, hermano. Hay gente que yo digo, mire, aquí me voy a ministrar con usted. ¿Se puede ministrar uno aquí o no? A veces vienen algunas invitaciones para algunos hermanos. Y yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que vengan esas invitaciones y yo digo, amén. Generalmente digo, amén, ¿verdad? Y amén, que Dios los bendiga. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Pero a veces, ¿sí se vale ministrarse o no? Digo yo, ¿no será que este hermano se anda ofreciendo? Mire, pues, déjeme contarle. Un día, estaba con mi apóstol era muy requerido. Cuando digo requerido, no digo reamado, solicitado, me refiero a solicitado. Todo el mundo quería que él estuviera en su iglesia. Y entonces un día, invitaron a un hermano de fuera del país, en un lugar que no voy a decir, y yo estaba ahí presente cuando él tenía que firmar la autorización. Y el doctor dijo, ¿por qué no me invitan a mí? Pero él no estaba diciendo porque él necesitara un púlpito, sino que le causó sospecha. Aquí había un hermano que ya no está, gracias a Dios, que se acercaba a los pastores y les decía, yo tengo una palabra de Dios para tu iglesia. Necesito ir a predicar a tu iglesia. Eso es más o menos como antes, hermano, que cuando andan, sobre todo en Estados Unidos, porque no lo hacen en otro lado, en el Jute no lo hacen.
Agarran el teléfono, hermano, y saber dónde lo consiguieron, hermano. Fíjese que yo para llamar a los pastores muchas veces tengo que llamar hasta aquí. Claro, soy un descuidado, eso lo comprendo, pero a veces tengo que llamar, mira, de Estados Unidos, yo, mira, comunícame a fulano de tal, no sé el número. Porque no es mi prioridad. Ya después digo, no, esto lo voy a necesitar, lo voy a tener que apuntar. Pero algunos se saben, hermano, te cuento que estoy aquí, ando cerca, como a unos 1000 kilómetros, y tengo el domingo libre. Hermano, lo que anda detrás es de una ofrenda en dólares. Dejémonos de mates y hablemos claro y pelado. Él no anda detrás de otra cosa. Y así hay grupos musicales que organizan sus, y de eso vamos a tratar en la revista del próximo mes, organizan sus giras, no de los grupos musicales, sino que de la alabanza de la ramera. El cántico de la ramera se llama la revista. Y organizan sus giras, ¿verdad? Y ya cuando andan por allá, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Y algunos de los pastores nuestros, mire, aquí anda fulano de tal, lo podemos invitar. Y yo lo que les digo es, si no les cobran, invítenlos. ¿Pero por qué hacer eso? Digo yo, mire, esto es complicado, hermano. Disculpen, pero es complicado. ¿Qué debería de hacer realmente? Mire, pues, ¿para qué vamos a salir nosotros? ¿Por qué? A ver, ¿por qué salgo yo? Al final de cuentas, yo soy el apóstol de la misión, y entonces es necesario que salga y lo haga. ¿Para qué? Pero un pastor, ¿para qué va a estar saliendo? ¿No tiene un rebaño, pues? Su obligación es con ese rebaño. Digo yo. Porque entonces, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Le va a ir entregando a las diferentes congregaciones lo que el apóstol ni el profeta les ha ido a entregar. Yo le digo a los hermanos profetas de acá, a los que pues los invitan, porque esos no se invitan. Por ejemplo, Tito no lo andan invitando, él no se anda invitando, sino que le dicen, vení, y entonces él viene y me dice, puedo, pero ya me dijeron ellos, yo quiero traer. Entonces yo le digo a él, mira, ¿sabes qué? Anda, pero enseñales que no vas a profetizar. Enseñales que a lo que vos vas es a equipar y dejar profetizando a toda la mara, mejor dicho, a toda la Noemí. Porque si no, entonces cada vez que quieran una profecía, hay que llamar al profeta. No, así no dice la Biblia. La Biblia dice buscar los mejores dones, sobre todo que profeticéis. ¿Quién va a habilitar a los que están en eso? Los que tienen ese talento. Entonces llegan y dicen, ok, vengan para acá, vamos a equiparlos. Primero les voy a dar la palabra. A la palabra la van a seguir las señales. Si verdaderamente traigo esta unción, ustedes van a quedar profetizando. Y si no, pues no estoy cumpliendo, acábale ya mi función. Pero ¿para qué invita a la gente, los pastores? ¿Para qué invitan a la gente? ¿Me permite que le diga para qué? Algunos para que sea equipada la iglesia, porque están íntimamente ligados en esa tarea, pero algunos otros solo para juntar más gente. Fulano, ese trae bastante gente, muchacha, ese tiene nombre y atrae gente, y traigámoslo. A mí me han invitado, ya no, porque yo le he dicho que no, pero a mí me han invitado para una actividad pro templo, en donde cobran. Y es lícito, yo creo, pues desde luego, es lícito, creo yo, juntar la plata pro templo.
Pero yo pienso, hermano, que debe de existir, debemos de volver a las raíces. El cristianismo está en crisis, hermano, créame que el cristianismo, y si el cristianismo está en crisis es porque los mandos medios están en crisis, hombre. Yo ayer le mostraba a los pastores Marco Vinicio y Abraham un video de un tipo que se dice apóstol en Colombia, en un lugar que se llama Pasto, en donde se está, mientras el culto está allá y se oyen los cánticos, en su oficina, le tomaron video cuando él se baja el pantalón y está con una mujer, y hay otra más ahí que lo está besando, con dos está. Pues cuando a mí me vienen a decir que fulano o mengano anda mero querendón entre la iglesia, a mí me pone de veras, hermano. Yo tengo que decir, no, perdón, pero una de las cosas que a mí me hicieron creer que la iglesia católica era diabólica fue precisamente lo que hacían en la antigua Guatemala con las monjas y los curas. Entonces me sale, y para que ahora venga y tenga pastores, conocidos, amigos, y aún bajo la cobertura, que hacen la misma cochinada, lo siento mucho. Lo siento mucho. No puede ser. No puede ser. Son charás. No, hermano, pero usted sabe que uno es débil. Sí, pero tiene mujer. Sea débil con su mujer. No tiene que estar. ¿Qué tiene que estar haciendo? Me refiero pues que ya usted me entiende. Entonces estoy un poco alterado. Estamos siendo atacados. Estamos en el mismo momento aquel crucial en el cual el pueblo de Israel no pudo ser maldecido por Balaam. Y entonces Balaam, cuando le vio los cuatro costados al pueblo de Israel y no lo pudo maldecir, sino que al contrario lo bendijo, entonces le dijo al rey Balac, la única forma como los vas a derrotar es si ellos abren las puertas. Entonces, mándales mujeres moabitas, rameras, para que ellos se asocien sexualmente con ellas y Dios mismo los va a maldecir. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Esa puerta nadie la puede abrir, tú eres el que la puedes abrir o cerrarla. Punto. Entonces es un llamado, hermano, para que nosotros también nos paremos en donde estamos, en los caminos, dice la Biblia, y preguntemos cuáles son los buenos caminos, el buen camino para andar por él, las sendas antiguas, y pararnos y decir, no, esto no está correcto. ¿Cómo es ser posible que en la carretera de Salvador ahora hay una iglesia que es una discoteca? Y no estoy hablando de Cash. Sí, tengo que decirlo así claramente porque después él me alega, vos estás hablando mal de mí, yo no estoy hablando de él. En la carretera de Salvador hay una cosa de esas. Y aquí en la zona 10 también. Y atrayéndose a todos los muchachos, a todos los jóvenes, porque es la iglesia emergente. Y ninguno se para a denunciar esa cosa. Lo que se convierte es en rumores entre los corrientes, entre los pasillos. Dicen que no sé qué, dicen que curiosidad le causan a los demás. No participéis de las horas infructuosas de las tinieblas, antes bien desenmascaradlas, dice la Biblia. No puede ser posible, hermano. El cristianismo está en crisis. Y entonces, mire, me pasó algo bien tremendo hace unos días, hermano, que me dejó zumbando porque vi cómo pueden haber tanta gente lastimada dentro de la iglesia que están tocados, están locos. El lunes le contaba yo eso a los hermanos, por cosas que vieron. Entonces deben de ser atendidos, deben de ser ministrados.
No cualquiera debe ser un siervo de Dios. No cualquiera debe ser puesto detrás de un púlpito, detrás de un micrófono. No cualquiera, por el amor de Dios. La Biblia lo dice, no pongan a un neófito. Pero hoy ya agarre sus 12 y vaya. Y el cuate todavía fuma. No, de veras. Se echan los tragos después del discipulado, y digamos que discipulado. Se echan los tragos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en contra del evangelio? Se está menoscabando para que nadie crea. Entonces yo creo que sí, si usted quiere, puedo ser llamado tradicionalista, legalista, o como usted quiera. Pero yo creo que tenemos que hacer un alto. Tenemos que actuar como lo que somos, como siervos de Dios, teniendo en cuenta que esto verdaderamente es serio, hermano. Y que depende de lo que nosotros prediquemos, vamos a salvar, según la Biblia, porque Pablo le dice a Timoteo, si ya haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Eso quiere decir que si yo voy a salvarme a mí mismo y a los que me oyen, también puedo perderme yo mismo y los que me oyen los puedo perder. Y yo no quiero llevar a memeches por toda la eternidad el haber perdido gente por tonterías mías. Entonces yo quiero hablarle del perfil de los siervos. Es muy importante. No sé si es introducción o si ya estamos en pleno, hermano. Pero es que no puede ser así, hombre, muchacho. Yo protesto, de veras. Debe haber otra forma, hombre. La forma, mire, si alguien me tilda de legalista, el apóstol, ¿quién es el apóstol de la gracia? ¿Verdad que Pablo? Pero Pablo, sí, él era el que... Todos eran de la gracia, pues, pero si identificamos a alguno que habló más de la gracia fue Pablo. Y Pablo, hermano, cuadró a Pedro. El de la gracia cuadró al legalista, porque era de condenar. ¿Qué era de condenar? Que estaba actuando hipócritamente. Entonces, y él dice ahí, no cedimos ni un instante a los que querían venir a sojuzgarnos en nuestra libertad que Dios nos había dado. Entonces hay cosas en las que uno se debe mantener y decir, no, lo siento mucho, pues eso no es así. No, es que hay que romper moldes, me dijo cierta persona en cierta oportunidad. Sí, le dije yo, pero vos tenés el molde de romper moldes. Entonces ese también lo tenés que romperle. Porque es lo que pretendía que era, que se destartalara el culto, que ya no nos pudiéramos reunir, que se pueda hacer reuniones y no necesariamente en iglesia. ¿Pero y por qué? ¿Porque eso es tradicional? No. Hay enemigos que se han infiltrado. Y tenemos que distinguirlos por los frutos. ¿Por qué será que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis? Sí, pero a lo que yo voy es, si Él dijo, por sus frutos los conoceréis, quiere decir que iba a haber un peligro. Y que nosotros íbamos a tener necesidad de discernir. Dentro de la iglesia íbamos a tener que discernir. Y entonces Él nos dijo, miren los frutos. Bueno, sigamos pues. Si está aquí todavía conmigo, ¿ah? Esto lo dice la Biblia, Dios habla hoy, Jeremías 15:19. Entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte. Y entonces podrás servirme. Entonces, ¿quiénes sirven? ¿Quiénes sirven?
Mire, todo lo demás es extraordinario, ¿verdad? Pero el punto conducente para lo que yo quiero hablarle del perfil es, entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Entonces, cuando yo me vuelvo a Dios, tengo la solvencia de hacer que la gente se vuelva a mí. Y el poder. Porque al volverse a mí, que a mi vez me volví a Él, lo que estoy haciendo es que la gente se vuelva a Él. Yo me volví a Él, ellos se volvieron a mí. Si no me vuelvo a Dios, me voy a volver a ellos. Es que somos mandos medios, hombre. Somos mandos medios, somos mandos medios. No, yo no sé si me va a entender, hermano. Necesito 4 jóvenes voluntarios aquí. Bueno, vinieron 5, los 5 ministerios, pues. Miren para acá arriba. Entonces necesito otro porque no me gusta el número 6. No, sí me gusta. Yo soy el pastor. Bueno, necesito un pastor. Un pastor aquí voluntario. Aquí. No, bueno, ya viene aquí el pastor Marco. Sí. Entonces viene el Señor, allá está el Señor, allá, invisible. Entonces el Señor le dice a él, vuélvete a mí. Vuélvete al Señor. Mire lo que está pasando. De alguna manera, por mucho que le duela a muchos, le dio la espalda a ellos. Pero no a Dios. Y al volverse él hacia allá, entonces ellos lo van a seguir a él. Pero como él está siguiendo al Señor, ellos lo que van a estar haciendo es siguiendo al Señor. Ok. Ahora, no te vuelvas al Señor. Como no se vuelve al Señor, se tiene que volver a ellos. Entonces el pueblo pide. Y el ministro es presionado. ¿Sabe dónde miro yo eso? ¿Sabe dónde miro yo eso? Cuando hay un cultón así bien cardíaco. Y uno tiene que administrar aún el tiempo, hermano. Y los jóvenes están emocionados. Y el que está dirigiendo, ese tal vez no está pendiente de lo que el Señor dijo. Y empiezan, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y el que está dirigiendo, y termina diciendo lo que ellos querían. El culto sigue porque el pueblo quiere, no porque Dios quiera. Porque ahora venía otra etapa. Ahora, aquí viene otra cosa. ¿Cómo hago para que ellos se vuelvan? ¿Qué fruto voy a ver yo de que ellos se volvieron? ¿Perdón? A ver, ¿por qué decís eso? Porque en Malaquías dice, volveros a mí. Que conste que yo no soy el que lo estoy diciendo, porque alguien diría, usted lo que le interesa es el pisto. No. Vuélvete a mí. ¿En qué me debo de volver? Traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Señor. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, vuélvete a Él. ¿Cómo? Llévale los diezmos. Entonces, cuando Él se voltea, ellos empiezan a tener el mismo ejemplo. Pero si no nos volteamos a Dios, nos vamos a tener que voltear a la gente y nos vamos a convertir a ellos. Ya, gracias, hermanos. Creo que me di a entender, aunque perdone que con figuras, sombras, no con mopeds, porque estos hermanos no son mopeds, pero lo que le trato de decir es, si usted es siervo,
Si usted es siervo de Dios, tiene que haber una voz encima de usted, una autoridad. No se trata de que el pueblo le diga a usted, no hermano, yo creo que ya es tiempo hermano, el pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? Y el pueblo dice que debemos hacer tal cosa. Yo lo miro mucho, se lo he repetido y se lo vuelvo a repetir una vez más. Lo miro en aquellos hermanos que hacen su asociación. Entonces allá está la junta de ancianos que representan al pueblo, y uno que otro carnal que se metieron entre los ancianos también, que no son ancianos desde luego, ¿verdad? Porque no hay ancianos carnales, gracias a Dios. Y entonces empiezan ellos a decir, hermano, tenemos que comprar este lugar. Pero a mí el Señor no me ha dicho nada. No, lo tenemos que comprar, hermano. Pero es que Dios no me ha dicho nada. Pero hay que comprarlo. Sí, dice el otro. Y se mete, dicen en mi pueblo, se enjarana. Y se mete en grandes líos. Cuando Dios no nos llamó a eso. Si Él quiere que compremos algo, nos va a dar la plata. O si no nos da la plata, nos va a dar la orden. Y si nos da la orden, nos va a dar la plata. Mire pues, tal vez no me estoy dando a entender bien. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué le quitaron el reino a Saúl? Un micrófono, por favor, hermano. Aquí tenemos un sierverío que van a dar sus conceptos. ¿Por qué le quitaron el reino a Saúl? Llévale el micrófono. El que quiera hablar. Por obedecer al pueblo. ¿Por qué? Se dejó presionar por el pueblo se estaba desertando. Y como lo quería conservar, se metió a hacer cosas que no le convenían a él, como el sacrificio. Por eso Samuel había dado una orden apremiante de que lo esperara, porque él era sacerdote, él era el ministro. ¿Cuántos días le había dicho? 7. ¿Cuántos días esperó? 7. Él esperó 7 días. Pero no se terminó el 7º día. Y cuando él dijo, yo llega el 7º día, la gente se está yendo. No, entonces si la gente se me está yendo, yo voy a hacer lo que el pueblo dice. Hagamos un sacrificio, y no le correspondía a él. Eso es lo que mucha gente está haciendo hoy. Se me está yendo la gente. ¿Por qué se me está yendo? Es que lo que pasa es que hay otras cosas dentro de las iglesias. Entonces hay que agarrar los estilos, las estrategias para que no se me vaya la gente. Hermano, yo no quiero que se vaya ninguno de ustedes, ni que se me vaya ninguna de las ovejas que el Señor ha puesto bajo mi cuidado. De veras. Padre, por favor, y le ruego a usted que no se vaya. Pero si se va a ir, tampoco me va a manipular para... Ah, no. Si usted hace lo que yo digo, entonces me quedo. No, hermano, no, perdóneme, pero yo lo quiero mucho, pero así no juego yo. Porque me las voy a tener que ver con el Señor. Entonces, si regresas a mí, te vuelvo a recibir. Y si te recibo, me vas a poder servir. Si no me sirves a mí, en otras palabras, ¿qué pasó? Oigo el micrófono. ¿Quién tiene el micrófono? El mic. Si no me sirves a mí, vas a estar sirviéndole a los hombres. Mi siervo me engañó. Sí, pero era siervo de él. No era siervo de Dios. No dice el siervo de Dios me engañó, porque el siervo de Dios generalmente no engaña. A veces lo engañan a él. Mi siervo me engañó, el que yo tenía como mi pastor personal. No puede ser así, hermano.
Perdóneme, no puede ser el pueblo el que mande. No, no y no. Ay, entonces usted manda a todos. No, el que manda es el Señor, pero efectivamente Él me puso a mí. Él te puso a ti. ¿En dónde estás? Entonces tú tienes que decir, no, esto no hacemos, esto sí lo hacemos, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Cuando cambiamos la fuente de donde están viniendo las órdenes, estamos metidos en un lío. Sí, es la jerarquía delegada. Son 7 jerarquías delegadas aún en el mensaje. Mire, hermano, déjeme decirle esto ahora que el hermano menciona esta situación. La Biblia dice claramente que Dios deja caer la revelación como en una cascada. La revelación de Dios, de Jesucristo, perdón, que Dios le dio. Dios. Y Él la envió por medio de su ángel a su siervo. Y Juan le escribió a los ángeles de las 7 iglesias para que las iglesias la trasladaran todo. Entonces era una cascada en la revelación. O sea, hay gente que supuestamente, si yo, mire hermano, si yo soy un apóstol, si yo soy no un pastor ni un siervo, sino que si yo soy un apóstol y entendemos que los apóstoles, Dios les da la doctrina, entonces, ¿cómo sería? Y por favor entiéndame que no estoy poniéndome los moños, simple y sencillamente no me cabe en la mente que en esa cascada la revelación venga de abajo para arriba. Que aquí viene el pueblo unido, ¿verdad? Y le dan las iglesias la revelación. Eso es lo que está pasando ahora. Que el mundo le está diciendo a la iglesia cómo comportarse, en vez de que la iglesia le diga al mundo cómo se debe comportar. Va. Entonces la iglesia, en base a lo que le dijo el mundo, se lo dice al ángel. Entonces el ángel se lo dice a Juan. Entonces Juan le pasa el flash a Cristo. Entonces Cristo se lo pasa a Dios. Sí, lógico. Sí, lógico. Vino un hermano aquí un día, me dice, no hermano, es que yo descubrí, el Señor me mostró de que lo que se dice de los judaizantes no es completamente cierto. El Señor me lo mostró y se lo va a revelar a usted también. Un momento, le dije, un momento. ¿A qué te referís? Empezamos medio a platicar y lo empecé a sondear. Al minuto ya me había soltado la sopa que de internet había sacado las cosas. ¿Cómo se atreve a decirme que Dios le reveló? ¿Cómo se atreve la gente a decir Dios me dijo? Puches, hermanos, si eso no es juego. Dios me dijo, Dios me habló, Señor me dijo, tuve un sueño. ¡No! Esas palabras no las van a... Esas palabras, porque va a haber un juicio. Esas palabras nos van a llevar... Ok, tú dijiste que yo dije. Y yo nunca dije. Yo no quiero estar, de veras, hermano, de veras. Prefiero decir, la Biblia dice. El Señor me dijo, oí una voz. Hermano, hay que ser cuidadoso con eso. Está platicando con un hermano y me dice, el Señor me dijo, me fue dicho que cuando Pablo se murió, solo que cuando me dijo eso, hermano, ya dije, a este no le habló Dios, pero lo voy a oír. Cuando Pablo se murió, y allá en el libro de los Hechos manda a llamar a todos los ancianos de Éfeso y les dice que ya no les van a volver a ver la cara a él porque él se va a morir, pero que él los encomienda a la palabra de su gracia. El Señor me dijo que ellos no fueron a buscar una cobertura, porque él no quería buscar cobertura apostólica, que no fue a buscar una cobertura apostólica inmediatamente, no buscaron una cobertura apostólica porque los habían encomendado la palabra de su gracia. Eso te dijo el Señor, le dije.
Eso no te lo dijo el Señor, discúlpale. Entonces se puso colorado. Estábamos comiendo una hamburguesa, por poco se le atraganta. ¿Y por qué me decís eso? Porque la Biblia no dice eso, Lee. Eso que vos me estás diciendo está capítulos antes de que, un montón de capítulos, creo que está en el capítulo 22. 20. Capítulo 20 y Hechos se termina en el 28. Pablo no se estaba muriendo porque aparece muchísimas veces más. Entonces, si no se iba a morir, ¿cómo para empezar, si no se iba a morir inmediatamente, cómo ellos iban a ir a pedir cobertura a otro lado? Bueno, no sé si me van a entender, porque yo estoy elucubrando y alegando con él todavía. Pero no se lo dijo Dios. ¿Pero cómo se atreven a decir que lo dijo Dios? Así dice el Señor. Estemos seguros. Si no, como contaba mi apóstol, que una hermana fue redarguida después de lo que había dicho en la profecía y dijo, estos son los deseos de Chonita. Para quitarse el clavo de que así dijo el Señor. Sigamos. El tiempo avanza. Amén. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo. Y se apartarán de todo, para servirme solo a mí. ¿Qué querrá decir la palabra todo? ¿Para qué fuiste llamado a tiempo completo? Los que ya están a tiempo completo. Los que no están a tiempo completo todavía no se sientan acusados. Llegará el momento. Pero una de las cosas es para apartarse de todo. Déjeme ponerle un ejemplo. ¿Cómo le parecería a usted que la fábrica Con Hermanos, ellos son los que venden el jabón ámbar, la casita y no sé qué otras cosas, ¿verdad? Ellos venden jabón ámbar, aceite ideal. Vienen y contratan a uno de ustedes para que vaya al interior de la República a vender sus productos. Le pagan sus viáticos, sus sueldos, sus premios, etc. Y usted llega a lugares lejanos, allá por el Petén, por allá por, qué sé yo, Poptún, aunque Poptún ya no está en lejano, ¿verdad? Melchor de Mencos. Y llega a una tienda regularona. Dicen, bueno, vengo de representante de la fábrica Con Hermanos, jabón ámbar y aceite ideal. ¡Oh! ¡Qué bueno que usted vino! Mándeme tantas cajas de eso. Muy bien. Mire, ya que estoy aquí, le puedo ofrecer avena Quaker. Pues aprovechando, porque me pidieron favor, mándeme tantos avena Quaker. Mire, también le puedo mandar cornflakes de Kellogg's. Mándeme. ¿Usted qué le parece ese vendedor? ¿Ah? Ese lo van a despedir. Ese no es infiel. Usted se equivocó. Ese yo le llamo desempleado. Ahora, ¿cómo le parece a usted que a nosotros nos contrata a Dios? Nos llama a Dios para que nos apartemos de todo y le sirvamos a Él. Y cuando empezamos a dar el consejo, empezamos a utilizar cosas humanistas y de psicología. Ese yo le llamo un pastor desempleado. ¿Y sabe cómo desemplea a Dios? Dios es tremendo, hermano.
Dice, los pastores no prosperaron, dice. Se entorpecieron porque dejaron de buscarme, dice. Gracias, hermana. Entonces, vamos a servirle al Señor. ¿Cuánto le queremos servir al Señor? Entonces apartémonos de todo, muchachos. ¿Qué es lo que más te apasiona? Si no son asuntos del reino, te voy a decir, ¿qué es lo que más te apasionaba? Porque ya no más. Hay gente que lo que más le apasiona es jugar fútbol. Yo conozco misiones que quitan cultos para echarse una chamusca. No, de veras. Suspendió el culto de la tarde y todos al campo. Ah, no, porque esos se van a jugar. Los dos están chuecos, vos, Río. Bueno, si lo suspenden para ver un partido, también están en la calle, vamos. Yo estuve en una iglesia y estábamos predicando y toda la cosa, y entonces el pastor me dijo, hoy en la tarde, hermano, tenemos el tiempo muy limitado porque los que nos alquilan la iglesia entran a tal hora, así que tenemos que terminar en punto para asearles el lugar y todo. Perfecto, le dije yo. Y de ahí pues salimos y nos vamos a comer nosotros y ya no tenemos oportunidad de reunir a toda la gente. No hay problema, le dije. Ya cuando yo empezaba a predicar, hermano, no hay problema. Le puede dar. ¿Cómo así? ¿Te voy a meter en problema con los que te rentan? No, suspendieron su culto por el Super Bowl. Adérale, gloria a Dios. Aleluya. Le dimos, hermano. Pero los otros suspendieron el culto por el Super Bowl. Y yo ni siquiera sabía que era eso. Me voy a pasar estos este es lindo. Se me terminó el tiempo, pero espérame. Si propones estas cosas a los hermanos, servirás bien al Mesías Jesús. Alimentándote con los principios de la fe y de la buena enseñanza que has seguido siempre. Necesito un micrófono, por favor, y si leemos el contexto de 1 Timoteo capítulo 4, quizá desde el verso 1 hasta llegar al 5, porque esas serían las cosas que estaríamos haciendo para poder servir adecuadamente. ¿Quién tiene 1 Timoteo capítulo 4? Aquí, por favor. 1 Timoteo 4, del 1 en adelante dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y seguirán a espíritus de error y a doctrinas de demonios, los cuales con falsa apariencia yerran y hablan mentiras, pues tienen cauterizada su propia conciencia. Prohíben el matrimonio y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para uso y acción de gracias de los que creen y conocen la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada se debe rechazar si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Ya vio? ¿Cómo ser un buen siervo? Bueno, en primer lugar, el verso anterior nos da la pauta. Si te vuelves a leer el verso anterior, please. Verso 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que enseñar a la gente? Lo básico es la palabra de Dios y la oración. Para comer y para cualquier cosa. Y si hacemos eso, dice acá que vamos a ser buenos siervos. Perfil de un buen siervo.
dentro de sus herramientas básicas va a tener la palabra y la oración. No es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas, no es justo, dijo el apóstol Pedro. Hagamos una cosa, nombren 7 ahí, nosotros le vamos a poner las manos, etcétera, y nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra y a la oración. Entonces, tu chance es orar, leer, practicar y enseñar. Esa es tu chance. Cosas paralelas, efectos secundarios del ministerio. Visitar. Pero eso lo puedes hacer con delegaciones. Pero lo que a ti te corresponde, básicamente, es orar, leer, practicar y enseñar. Pero si crees que ser pastor es andar de casa en casa, mañana me toca ir a visitar a fulano, voy a ir para la hora del almuerzo porque entonces me ahorro el presupuesto de la casa aquí y pasado mañana aquí, pasado y visitar. Yo entiendo que eso es parte de tener relación con las ovejas y puede ser que eso sea muy, muy básico, pero con delegaciones, hermano, lo más básico es ponte a orar, ponte a leer, ponte a practicar y ponte a enseñar. Yo no sé cómo te sucedió a ti, no sé cómo te sucedió, pero cuando fui llamado a tiempo completo, bueno, yo me regocijé porque inmediatamente me fui a enseñar con mi pastor, pero cuando mi pastor me mandó a esta congregación, hermano, yo no sabía qué hacer. ¿Por qué razón? Déjeme explicarle. A las 7 de la mañana, todos los días, yo estaba echándome un lustre en el Parque Concordia. Ya mis zapatos bien brillantes, ya me iba a la oficina, bien entacuchado. Presentaba mis planes de trabajo y todo, y a chambear, pues. Pero ahora, ¿qué hacía? Ya no tenía que ir a la oficina. No sé si a usted le pasó eso, pero déjeme ministrarme. El primer día yo vengo, me levanto a la misma hora y vengo aquí, ni el guardián estaba. Entonces me siento ahí y ahora ¿qué hago? Porque primero le tienen que cambiar la mente a uno de las funciones básicas. Si no le cambian la mente a uno de las funciones básicas, uno cae en una trampa. Porque uno a veces está, y los hermanos, uno les tiene que cambiar la mente. Y uno a veces está, vamos a ver si esta cosa, bro. Y tiene la puerta abierta, hay uno. ¡Qué Señor, Padre bendito! Y pasa el hermano. ¡Hermano! Aprovechando que no está haciendo nada. ¿Cómo que no está haciendo nada? Si ahora esa es su chance, la palabra y orar. Solo un ratito, hermano, solo ya que lo veo desocupado. No está desocupado. No está desocupado. Pero hay gente que piensa que el trabajar en la obra es solamente el trabajo. Me dijo alguien una vez, vi al pastor fulano de tal con la piocha en la mano ahí, con quien dice, usted no agarra aquí ni la escoba, ¿va? Dije, híjole, dije yo, tiene razón, dije yo. Y fíjese que me puse a pensar, de veras, dije yo, qué mala onda yo. Al día siguiente le dije a los del discipulado, qué tontería. Mucha, vamos a ordenar todo, vamos a agarrar las sillas, las vamos a llevar. En vez de darle la lección, todas las sillas las subimos al 3er nivel de no sé dónde. Y después ya todos cansados, bueno, ahora hablemos ahora sí, ahí hice algo. Claro que eso fue hace 25 años, ¿verdad? Tontería. Eso hay que hacerlo.
que ordenar, hay que pintar, hay que lavar, hay que... todo eso. ¿Pero qué te pusieron a ti? Tú no eres gerente de la iglesia. No eres gerente de la iglesia. Tú eres el pastor. Si te dedicas a ser gerente, se te van a meter herejías. Muy bien, dejémoslo hasta aquí porque hoy sí estuvo cáustico esto, hermano. ¿Sabe cómo me siento? Como cuando uno le echó mucho chile a la comida y creyó que el chile no iba a pecar. Ay, iba a tomar agua, sudando y colorado. El perfil de los siervos. Entonces dice el verso 17 del capítulo 3 de Malaquías: conocerán quién me sirve y quién no me sirve. O sea que hay mucha gente que está sirviendo, pero no a Dios, no al Señor, no al Señor. Bueno, aquí hay otros textos. Vamos a ver. Esto lo hemos platicado, este texto. Ahora dice el Señor: el que me formó desde el seno materno para ser su siervo. Es decir, ¿quiénes son los que van a ser siervos? Los formados. Los formados, no los hechos. Entonces tiene que haber una formación ministerial, hermano. Tiene que haber. Mire, finalizo, ahorita vamos a orar, ya lo dejo en paz. Pero déjeme contarle una cosa, así rapidita. Yo sé que usted también ha visto cosas cardíacas en el Evangelio. ¿Cuántos años tienen ustedes ser cristianos? ¿Cuántos años tenés, no? ¿Has visto, Joaquín? Desde niño. Desde el vientre. Aleluya. O sea que tenés como 25. ¿Y has visto en la iglesia cosas cardíacas? Claro que sí, se miran. Bueno, yo también las he visto. Y hay una forma de aprendizaje que tiene la Biblia, que dice la Biblia, dice que es la forma de aprendizaje por observación. Digamos, tú podrías decir: desde niño he visto esto. La observación que hace la Biblia es: joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Va, esa es una enseñanza por observación. Yo he observado. Y he observado a veces a ministros que tenían buen talento, un buen don de Dios, y fracasaron. Y la iglesia que les dieron se destruyó. Todo lo que tocaron lo destruyó. Y entonces, sin ser chute, pero como observador, para aprender, empiezo a ver por qué le sucedió y me voy para atrás en su vida. Y, nunca fue formado. A los 2 meses de ser cristiano lo mandaron como obrero. Y de repente el pastor donde estaba se murió y él era el obrero y se tuvo que quedar. Nunca fue formado. Y tenía un bonito talento, por eso se quedó, porque tenía buen don. Pero como no fue formado, destruyó todo. Te tienes que dejar formar, hermano. Te tienes que dejar formar. Bueno, vamos a finalizar. No sé si usted quiere decir algo, dígalo ahora o cae para siempre. Al final de cuentas, yo no le voy a hacer caso. No, se le va a hacer. No, si usted quiere decir algo, este es el momento. Preguntas, respuestas. Ok, de este lado hay un micrófono, por favor. Ahorita vamos a orar.
para recibir los diezmos y las ofrendas. Gloria a Dios. Dios le bendiga, apóstol. Amén, hermano. La pregunta suena un poquito como tal vez infantil por las cosas que ya conocemos, pero hablando acerca de la iglesia modernista en los últimos días y que se ha estado desviando, ha habido un poco como de descontrol, o el tema ya no se toca, o el tema suena como dañino, el tema de las disciplinas dentro de la organización de la iglesia, como sentar a alguien. Acá pues somos bien enseñados que si hay algún ministro con alguna falta, pues hay que sentarlo, pero se ha dejado de enseñar a nivel pastor-iglesia, que en algunos lugares, la iglesia moderna, no importa si el joven, como es buen tecladista o guitarrista, no importa si agarró a una jovencita, la embarazó, ya vive con ella, pero el pastor, como es muy bueno, no lo quita, sino ahí lo mantiene en el privilegio, y la congregación ya no dice nada, ya nadie se levanta a decir, pastor, eso está malo, será por una mala enseñanza que está llevando el pastor dentro de la iglesia, o cómo nos deberíamos de ver, o cómo nos deberían de exhortar como apóstol. Gracias, hermano. Yo te contestaría con una parábola. Si no lo quita, lo quito. No yo, lo quito él. Porque lo que está sembrando dentro de su congregación es un desorden absoluto. Ahora, llevemos eso al punto, y tenés mucha razón, Te voy a decir por qué. Ese es el espíritu del anticristo, operando en el mundo. Entonces, lo que hace el espíritu del anticristo operando en el mundo es que ya no se puede corregir a los hijos. Si un hijo se corrige pegándole un par de nalgadas, como a usted le dieron, y que la Biblia dice en Hebreos que nuestros padres nos corregían, al 911 en Estados Unidos, aquí no sé a qué número llamarán, 911. Yo me recuerdo una vez, hermano, que desafortunadamente tuve que en un hotel a uno de mis hijos, hace años. Hermano, ya me comían todos los que estaban ahí, porque le dabas un par de nalgadas. Y yo ya porque mi esposa me dijo, mira, te están viendo, y con unas caras, ¿y a ellos qué les importa? Decía yo, pero no estaba aquí, no estaba en Guatemala, de luego estaba en un hotel. Pero el mundo, debido a los abusos que se han dado con los niños, han cambiado su manera de ver las cosas. Hoy hay un estudio que hicieron unos psicólogos que dicen que cuando a un niño se le ha pegado, dice que hermano aberrante, que cuando a un niño se le ha pegado, él se queda lastimado durante toda su vida en su alma, y que por eso es aconsejable no pegarles. Hay un estudio, lo acabo de leer la semana pasada. Pero la Biblia no dice así. La Biblia lo que dice es que la vara en la espalda del necio lo apartará de la perdición, de la muerte, del abismo, pues. Pero ahí estoy hablando de casa. Pero la iglesia es casa. Entonces, si eso está allá afuera, se ha traído. Por eso es que yo decía, en lugar de que nosotros influenciemos al mundo, el mundo está influenciando a la iglesia. Entonces estamos agarrando el mismo rollo. Eso por un lado. Ahorita te voy a decir cómo creo yo que se debería de solucionar ese problema. Por otro lado, tenemos el ansia de un montón de pastores de tener una iglesia grande. Y no importa quién llegue. Si es Simón el Mago casado con Jezabel y que acaban de tener una hija que se llamaba Dalila,
y un hijo que se llamaba Nimrod. Bienvenidos. Ellos tocan el teclado, la guitarra, la batería. No hay problema, que vengan. Le van a ir a destruir en un rato. Pero se impidió que se les diera disciplina a ellos en otra iglesia. Entonces, eso es un problema. Ahora, ¿cómo se debería de solucionar esto? Yo creo que se debería solucionar enseñando. Si yo me pongo a enseñar y enseñar y enseñar y enseñar que el que no es disciplinado no es hijo, entonces la gente va a decir, pues si yo hice algo malo, entonces no soy hijo. Ellos mismos van a llegar y van a decir, mire, fíjese que yo siento como que debería disciplinarme. La enseñanza, hermano, es básica. Si se deja de enseñar, nos vamos a meter en problemas serios. Pero si se mira la iglesia no como una familia, va a ser muy difícil. Amén. Bueno. Sí, apóstol, solo que quisiera, respecto al perfil que mencionaba de Éxodo 19:6, que el siervo debe de apartarse del mundo, ¿cómo poder entender el equilibrio cuando el apóstol Pablo está instruyendo acerca del matrimonio y habla de que el casado, y en este caso un casado siervo, dice que debe de agradar a su esposa, pero debe tener cuidado de las cosas del mundo? ¿Cómo poder entender esto para no caer, digamos, en una situación en donde la familia piense que uno está separándose totalmente y que uno no está tomando a ellos en consideración? Yo creo que lo que debemos de ver ahí son prioridades. El pasaje de Éxodo no menciona específicamente el mundo, sino que ya es una deducción que nosotros hacemos, pero que está bien hecha. Yo creo que nosotros no nos podemos, ¿cómo decirlo?, desentender de todo, pues de otra manera, dice el mismo apóstol Pablo, sería necesario salir de este mundo, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es priorizar. Si nosotros priorizamos, si nosotros le damos el primer lugar a las cosas del reino de Dios, las cosas van a cambiar en nuestra vida. Entonces vamos a estar dispuestos a apartarnos de todo cuando hagamos una balanza, ¿verdad? Esto lo podríamos hacer, sí, perfecto, no hay problema, lo podemos hacer, pero por el otro lado está lo del Señor, entonces no lo vamos a hacer. Un ejemplo sería las famosas vacaciones. En el caso mío, sinceramente, no las necesito, ni las quiero, porque para mí servirle al Señor todos los días es un refrigerio. Pero mi familia, mis hijos, no tienen el mismo llamamiento que yo tengo. Entonces yo tengo que evaluar y decir, bueno, pues entonces vamos a dedicarle un tiempo, porque también dedicarle tiempo a la familia no es necesariamente mis vacaciones, sino que es mi deleite, también mi obligación, y ellos van a estar ahí. Está bien, pero eso es una cosa que la tenemos que equilibrar, ¿verdad? Porque algunos sí solo de vacaciones con la familia se mantienen, ¿verdad? Bueno, y si fuera con la familia solamente no sería tan malo, ¿verdad? Entonces creo que debe de haber prioridades para poder hacer ese apartarse. ¿Y hay alguna otra persona que quiera decir algo que lo diga ahora, que cae para siempre? ¿No? ¿Dónde están? Aquí de este lado. El Señor lo bendiga, hermano. Ya está haciendo hambre. Con una consulta, hermano apóstol. Isaías 49:5 dice, lo que leíamos ahora, pues dice: Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Entiendo que ahí hay una formación, tal vez usted nos podría ampliar. Hay una formación ahí desde el vientre para ser siervo, y aparte entiendo que hay otra formación que es en la iglesia, que sería otro vientre. No, lo que yo traté fue de hacer una aplicación. El que es formado va a ser siervo. Eso fue la aplicación. Ahora, de que él estaba preparado desde el vientre, igual que Pablo, para
para que lo formaran, eso ya son otros 20 pesos. Yo a lo que me refería acá es hacer la aplicación. Si ahí dice, te formé en el vientre para que fueras mi siervo, entonces habría que ver a qué vientre para poder hacer la aplicación. No tendría que ser en el vientre de la madre, sino que en el vientre quizá de la iglesia, ahí formándolo, hasta que viniera a ser un siervo de Dios. La iglesia forma, hermano. Por eso mucha gente a mí me preguntan, hermano, ¿será bueno ir a los seminarios? Sí, si eso lo hace feliz. Es bueno. Pero yo creo que si lo que quiere es una formación, debería de involucrarse completamente en la iglesia. Ahí lo van a formar. En un seminario nunca le van a dar una clase. Desprecio 1. Nunca le van a dar esa clase en el seminario. En la iglesia sí. En la iglesia le van a dar desprecio 1, 2, 3, 4 y 5. Y vas, tranquilo. Eso es parte de la formación. Quizá no le van a estar enseñando cómo se efectúa una boda. Pero usted, como se metió, se involucró, entonces le tocó servir en las bodas, en 7 bodas. Y llegó y vio cómo la administraban. Ah, qué interesante. ¿Y por qué hacen eso así? Oh, y entonces acá. Y entonces ya empieza a averiguar. Porque mucha gente lo que piensa, entre paréntesis, de eso de las bodas, deberían demostrarle a los hermanos cómo hacer la boda. Y entonces un papelito escrito, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Perdón, pero esas son charadas. Sí, lo que la Biblia dice es que lo que nosotros amarremos aquí en la tierra va a ser amarrado en los cielos. Y los vamos a bendecir. Incluso, porque incluso podría ser visto como una aguadencia, ¿va? Por lo que la pregunta que tú hacías. Incluso, a veces a mí me preguntan, y déjenme explicarle esto, a veces a mí me preguntan, hermano, ¿y será que yo podré llegar a predicar? Porque fíjese que estos patojos metieron las patas, hermano, y entonces ahora se van a casar en un jardín de Babilonia, en los jardines colgantes de Babilonia se van a casar y entonces quieren que llegue un predicador. ¿Será que podemos llegar, hermano? Y claro que sí puede llegar. Ah, ¿y puede predicar? Claro que sí puede predicar. Si nosotros debemos de aprovechar cualquier momento para predicar. ¿Y los puedo bendecir? Pues a maldecir nunca nos han mandado. Yo lo veo, claro. Va a haber una disciplina que se le va a dar a esa persona o a esa pareja. Pero de bendecirles hay que bendecirles. ¿O cómo va a estar ellos ahí casándose? Por lo que hicieron. La espada nunca se apartará de la casa. Todos los hijos que tengan No, hermano. Ahí se puede incluso predicarle a toda la gente. Mire que el Señor Jesucristo, son conceptos que uno debería de ir ampliando. Ah, ahí sí ya sería. Aquí el hermano está preguntando si es un matrimonio mixto. Ahí sería preferible no ir, porque uno estaría avalando eso. O si es un matrimonio no solo mixto, sino que ella lleva al cura y él lleva al pastor. Sí, claro, no, desde luego que no. Pero hay otras cosas, estoy hablando de... Gracias por la pregunta, porque creo que amplía y no deja la laguna, pero estoy hablando de la casa, de la familia, de las ovejitas que tú las viste crecer en la iglesia. Los dos eran muchachitos, jugaban en la escuela dominical, pero desafortunadamente después empezaron a jugar más en serio.
Entonces a ti te consta que ellos son familia del Señor y que están contigo. Entonces, bueno, y con el Señor más que todo, entonces tienes que protegerlos y bendecirlos, ¿verdad? Sí, hermano. El velo. Aquí de este lado, ya, aquí había alguien que había pedido el micrófono, ¿no? ¿No? Mira, bueno, dale. Apóstol, Dios le bendiga. Feliz cumpleaños, apóstol. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Un aplauso. Estoy cumpliendo. Me mandaron un correíto de una hermana, muy amable, la bendigo en el nombre de Jesús, le devuelvo los deseos. Ahora que está arribando a sus 65 años, y le digo, reprendo, le dije yo. Yo creo que ya estaba metiendo pita para sacar listón. Pero déjeme contarle que yo estoy cumpliendo 50 con ese. 50. 50. Ok, después de esta breve interrupción. Sí, apóstol, hemos escuchado su enseñanza respecto al protocolo que llevan toda esta clase de eventos. Pero algo que viene, solo un pincelazo así, respecto al velo, si lo lleva en el rostro o no lo lleva. Mira, para mí que eso ya es el estilo de cada uno, así lo miro yo, ¿verdad? El estilo de cada uno, de dónde lo sacó, el modelito, a menos de que tenga un trasfondo espiritual que ella le quiera dar, entonces hay que analizarlo, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues es... Y con eso del vestido, ¿verdad? También. Es bien polémico porque se hace, no se hace las Mira, costumbres. el vestido, mira pues, y esa es una costumbre, realmente no tiene nada que ver con nosotros, pero sí manda mensajes. Por ejemplo, si alguien viene y se casan aquí de blanco, ella se casa de blanco, y ella lo que está diciendo es, ante la sociedad, ella lo que está diciendo es, soy virgencita, riego las flores. Eso es lo que ella está diciendo, ¿ah? Entonces, yo creo que en ese sentido uno podría decirle, si ellos cometieron pues una fornicación, entonces uno como pastor les puede decir, mira, la disciplina es que te casas de colorado. Pero aquí viene otra cuestión. Miren hermanos, miren, es que qué difícil generalizar, hombre. Nosotros no podemos echarle a perder la vida entera a una pareja. Ciertamente si ellos cometieron un pecado, el Señor es grande y poderoso, misericordioso para perdonarlos. No los vamos a estar castigando toda la vida y ponerlos en el púlpito a pedirle perdón a toda la congregación. Hermano, sí, fíjese que un día mi papá me dejó solo en la casa y mi exnovia llegó y entonces, y empiezan a contar hasta los detalles, ¿verdad? Y entonces él, no podemos hacer eso. Los vamos a toda la vida. La gente que está en esa iglesia los va a señalar hasta que se recicle la iglesia y todos se vayan a predicar a otro lado y venga gente nueva, los van a ver de otra manera a ellos. No los podemos matar. Entonces, tenemos que proteger a la gente también. Entonces, pero sí hay que disciplinar. Entonces ahí vamos a tener que pedirle al Señor la ayuda. Tal vez, y vamos a tener que pedirle al Señor la ayuda de decirle, mira, entonces lo que hay que hacer es esto. O si no, nosotros nos podemos echar a memeches la pacaya delante del Señor y decir, yo, Señor, me hago cargo, yo sé que tú los perdonaste y los voy a tratar como que nunca hubieran cometido ningún pecado. ¿Y en base a qué? En base a que yo me hago responsable. Bueno, usted se hace responsable delante de Dios. ¿Delante de Dios, hermano? Sí, delante de Dios. Vaya, usted se hace responsable. Bautizados en agua y en Espíritu Santo con los 5 ministerios, 12 frutos, 18 dones. A ver, mira ese Picanson Popero,
qué pasa si el disciplinado es hijo del ministro? ¿Cuál es? Eso es más cardíaco. Si el disciplinado es hijo del ministro, yo pienso que no debería poner la disciplina el ministro, sino que la cobertura. Y aquí volvemos otra vez a la carga, que debe haber un sentimiento de protección y de familia, hombre. Hermano, mire, en una familia se cometen errores y hay pecados. De una familia que se aman poderosamente entre todos, cometen errores, pero ningún error de los que se cometen es terminal si hay un padre, si hay una madre. Siempre está ahí el padre, bueno, vamos a ver qué hacemos con ellos. La madre, no, vamos a ver, porque se les ama de esa manera. Entonces nosotros deberíamos estar conscientes que no estamos necesariamente, únicamente en una organización, sino que en un organismo que se llama familia. Está cardíaco. Pero alguien más había hablado ahí. Vos habías dicho que tenían que ser bautizados. Pienso que se les podría pedir. Muchas se van a casar, no están bautizados. ¿Por qué no están bautizados? Explicarles, miren esto y esto. Va, pues me bautizo porque si no, no me caso. No, así no es la cosa, man. Bueno, tendrían que estar convertidos también, ¿verdad? Fue lo que ya dijimos cuando aquel preguntó esa pregunta tan cardíaca. ¿Sí, hermano? ¿Por dónde es el micrófono? Aquí, sí, hermano. Aquí, ahorita, hermano. Hermano apóstol, que el Señor los siga bendiciendo en su cumpleaños. Aleluya, ya no repitas porque me vas a sentir vida, viejos. Junto con ellos, más sabiduría para seguirnos instruyendo. Amén, gracias, hermano. Está interesante el mensaje, hermano apóstol. Como hablaba del perfil del ministro, ¿verdad? Yo he tomado como una herramienta, hermano apóstol, cuando recibo gente que llega de otras iglesias, como casi regularmente ninguno, y le voy a decir por qué le estoy haciendo esta pregunta. Casi regularmente nadie lleva una carta de su pastor, ¿verdad? Yo, la gente que se va en el orden de Dios, que se traslada de comunidad y todo eso, yo le extiendo una carta, ¿va? De buena conducta y cómo se ha portado en la iglesia, para donde va a ir, ¿verdad? Para que sea atendido y todo. Resulta de que, bueno, yo lo que hago es de que cuando recibo gente de otra iglesia o algo, y sé de dónde llegan, yo abordo al ministro y les pregunto, pues, en qué condición, cómo estuvo, en qué condición se fue y todo eso. Mira, perdona que te interrumpa. Amén. Tal vez no es el mejor método. Okay. Porque el pastor le puede echar salsa. Le va a echar tierra. En el 99.99 de los casos. Ese es un carnal, yo le dije tal cosa. Lo que yo pienso que hay que hacer, si estamos así en Amén. Comunión, Ajá. Hay que hablar con el pastor, sí, y decirle, miramos tal y tal cosa y todo lo demás. Pero, independientemente, nosotros no somos dueños de las ovejas, ellos van a tener que tomar sus decisiones, pero los deberíamos de poner en una cámara de descompresión. Amén. En la iglesia. No ponerlos a funcionar de una vez, hombre. Porque tal vez el otro pastor dijo, no, ese pecó. Y el otro de una vez lo pone en privilegio. A eso voy yo, hermano apóstol, porque conmigo llegó una familia que anteriormente fue un par de cultos a esa iglesia. No le pareció, quizás por alguna razón, y llegó conmigo 3 servicios a la semana. Al tercer día me abordó que se quedaba y todo eso, ok, le di la bienvenida y todo, ok. Al buen tiempo se manifestó que, pues, hermano, sabía de la alabanza y se le dio oportunidad, ¿va? Mediante frutos y todo. Transcurrió un tiempo conmigo, hermano apóstol, pero al tiempo él vino y cayó en pecado, pues, de licor, ¿va? Tomó y todo eso. Con pruebas fehacientes, incluso se me fueron 5 familias porque lo vieron entrando a ese bar que estuvo ahí en San José Villanueva y salir ebrio de ahí, ¿verdad? Entonces, lógicamente la esposa viene y nos llama un sábado nosotros con mi esposa que no lo tomáramos en cuenta porque ahí llegaron estas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces yo vine, lo fui a buscar, hablé con él y le dije, ¿qué pasó con usted, hermano? Le dije, no, que me debilité. Entonces le dije, ¿sabe qué? Usted a partir de ahorita, papayito, pues va a entrar a una disciplina. Yo no le voy a decir el tiempo, que Dios sea, le dije, el
el que lo indique. Bueno, un servicio más llegó, hermano apóstol, es más, se reconcilió su casa cuando lo fui a visitar a buscarlo, y se fue, solo llegó a la otra iglesia e inmediatamente le dieron privilegio. Aclaro de una vez, porque está el pastor Raúl aquí, Córdoba, que también está en el área donde Dios me tiene a mí pastoreando, no es ahí, esa otra iglesia que no es de la misión, ¿verdad? Sí, para que no vayan a haber malos entendidos, sí, no vayan a pensar él. Entonces, ¿cuál es la pregunta? le dieron privilegio inmediatamente, pastor, apóstol, le dieron privilegio, solo entró y estuvo ministrando ahí, pues luego se salió. La pregunta. Ajá, no, la pregunta ¿Cuál es, o sea, por eso, ¿qué consejo nos daba apóstol en cuanto a si era ético lo que yo hago de Sí, indagarme claro. y de cerciorarme? Y en ese caso, llamar ¿verdad? al pastor y decirle, mira, ese fulano hizo esto y esto, yo creo que no está en condiciones, está haciendo mal, punto. Hasta ahí. Ok. ¿Qué puede hacer uno más? Muchas gracias, hermano apóstol. Fíjate vos que no puede hacer uno nada más, porque el otro dirá, este mordido está. Aquí venía un cuate que andaba enamorando a las hermanas y buscaba cuando los hermanos iban a trabajar, saber cómo las controlaba. Él llegaba a las casas, pero gracias a Dios que no le abrían las puertas. Entonces un día que lo cuadramos, porque no solo es un montón de cosas feas, lo cuadramos y al final de cuentas lo echamos. Él no se fue, lo echamos. Y lo saqué en las pantallas. Miren esa foto. Y entonces fue. El chupacara, sí. Me invitan a predicar a una iglesia que no es del ministerio y entro ahí y viene él, hermano, solo me mira y se da la vuelta y dice, porque sabía que yo sabía. Y entonces yo le dije al pastor, mira, le dije, es hermano, no sé si es hermano. Nosotros lo echamos de allá. Aquel creyó que yo le estaba celoso porque se había ido con él, ¿va? No me hizo caso. Al mes, el marido de una de las mujeres lo quería matar. Lo andaba buscando para matarlo. Entonces yo le dije, yo te lo dije, Canías de Pijije, pero vos no quisiste. Bueno, finalicemos porque ya es la 1:15. Hermano, la última pregunta. Bendiciones, hermano apóstol. Yo quisiera que usted me orientara cómo hablar con los jóvenes solteros, que para ellos ahora, pues lo que es la virginidad ya no es un tema importante. Y para mí no sé cómo abordar ese tema. Yo creo que hay que hacer en las iglesias énfasis, según el Espíritu le vaya poniendo a los ministros que están al frente. Hay que hacer pláticas especiales y el Espíritu Santo va a dar la forma de explicarles, ¿verdad? Una actividad especial solo para los jóvenes, con ese tema o temas atractivos y enseñarles por qué. Algunas personas consideran que no es importante porque no la tienen. Entonces tienen que defenderse. Eso no sirve, ni mozo, ya no lo tienen. Entonces tienen que menospreciar lo que no tienen. Pero aún a ellos se les puede ayudar y hacerles ver que el Señor es capaz de restaurarles en su espíritu, en su alma y aún en su cuerpo. Aún en su cuerpo. Pero sí creo que hay que enseñar mucho, hermanos. Miren, estamos así como en una masa gelatinosa de pecado que quiere atrapar a todos, hombre. Y tenemos que pelear, pero desesperadamente pidiéndole a Dios. Ok, dejemos esto acá. Vamos a hacer una oración, vamos a administrar las ofrendas y los diezmos y vamos a dar algunos anuncios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu amor, tu misericordia, al darnos la porción que a nosotros nos corresponde. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, tu nombre, sabiendo que tú también habrás de bendecir nuestras vidas, ministerios, iglesias. En el nombre de Jesús, danos la autoridad, la sabiduría, la solvencia para poder ministrar a los que nos has puesto a ministrar. Señor, de esa misma manera te pedimos que esta palabra implantada en nuestros corazones, poderosa para
para salvar nuestras almas sea recibida con mansedumbre, en el nombre de Jesús. Señor bendito, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas las ofrendas, los diezmos. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanas, y déjenme, aquí hay, llámenlos ustedes. Mientras los hermanos aquí tienen unos anuncios. Sí, se puede acercarle el hermano Carlos Enrique Quiroa. No sé si se encuentra el hermano, estuvimos localizándolo. Y hermano Mario Roberto Vázquez y su esposa, si se pueden acercar, ellos han estado solicitando cobertura bajo este ministerio. Se encontrarán los hermanos Mario Roberto Vázquez. Ahí está. Ok. Y hermano Carlos Enrique Quiroa. Okay. Dale. De este lado, mis hermanos amados. Aquí a mi derecha. Si se puede acercar Luis del Cid también. Aquí estás, por favor, que vamos a orar por él, que va a salir a Nicaragua para ir a predicar el día de mañana. Y también están pidiendo oración por cuestiones de salud, por Juan de Dios Concobá, pero no sé si vendría su esposa o alguien de ellos. Y por Esteban Higueros, está Esteban acá. Si lo pueden traer, hermanos, por favor, Eddie y Maybelline. Si se acercan, hermanos, para que oremos por ellos, por favor. Vamos a orar. Quiero pedirle a los apóstoles que están presentes si me ayudan, y los profetas. Solo eso hay. Bueno, se te cayó ahí. Mientras se acercan los hermanos para que oremos acá, quiero recordarles que estamos ya en una especie de cuenta regresiva para la vigilia, ¿verdad? Ya estamos en el mes número 7, finalizándolo dentro de poco, y ya viene nuestra vigilia. Debemos de irnos preparando, ir pues, si lo podemos decir así, vendiéndole la idea a la iglesia, que es nuestra gran fiesta familiar, una familión de saber cuántos miles de personas para hacer la proclama. Amén. Vamos a orar con mis hermanos. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este momento, y por la oportunidad de acercarnos delante del trono de tu gracia. Primeramente, Señor, venimos dándote gracias por estos hermanos nuestros a quienes tu Espíritu les ha dado testimonio no solo de la necesidad que tienen de ser cubiertos ministerialmente, sino también les ha dado testimonio de que este es el lugar, esta es la sombra ministerial bajo la cual ellos deben refugiarse. Conforme, Señor, a lo que tú nos has enseñado en tu palabra, los recibimos en esta casa ministerial y te rogamos que ellos sean cubiertos, bendecidos, prosperados, perfeccionados, Señor, a través de las 5 unciones que tú has dejado para tu iglesia. En el nombre de Jesús te presentamos también las peticiones de oración por nuestro hermano Luis del Cid, Señor, quien va a ir a predicar a Nicaragua. Lo estamos enviando, Señor, como iglesia, lo enviamos a predicar, a hacer la obra a la cual tú lo estás llevando a aquel lugar. Y así te pedimos también por los hermanos que están pidiendo, Señor, por su salud. Te pedimos por Esteban, Señor, Esteban Higueros, y también, Señor, por Juan de Dios Concobá, donde él se encuentra, Señor, por favor, envía tú una palabra de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué pasó? Ok. Sapo verde.
Gloria a Dios. Los 50. Gloria a Dios. Perdón, hermanos, que solo para que todos sepan qué es lo que está pasando aquí. Apóstol, en realidad entre varios, la mayoría realmente de los pastores quisieron traer este pastelito. Decime quiénes no. Por su cumpleaños, ¿verdad? Aunque sabemos que fue hace algunos días, pero siempre los hermanos querían manifestarle su amor Gracias, hermanos. y bendecirlo en esta fecha. Amén. 50. Entonces, ¿qué hago? Las hermanas dijeron que ellos quieren cantar. Gracias, hermanos amados. Muchas gracias, hermanos amados. Esto es de, hermano, lo apago así porque me parece antihigiénico soplar el pastel. Y después lo parten todos y se comen la saliva del que sopló. ¿Ah? Chuco, eso. Yo no sé quién se lo inventó, entonces yo lo apago así. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por haberme dado la vida y haberme permitido compartirla con quienes me ha tocado compartirla, entre los cuales están ustedes. Así que gracias por recordarse de mis huesos o de mis lonjas, cualquiera que sea el caso, y vamos a comer pastelito. Yo, ese lo partí sin mosca, pastel sin mosca, ¿ok? Ok, amén. No sé, ya, esto. ¿Y mis regalos qué? No, eso es broma. Es broma, ay, gracias. Amén. Lo partimos de una vez. Entonces hay que darle a todos los pastores. Pero así no va a alcanzar. Ah, ¿tienen otro? Ah, aleluya. Pero mira, Gloria a Dios. Hermanos, tal vez solo mientras aquí las hermanas del grupo Rebeca se están encargando de partir el pastelito, quisiera pedirles por favor, necesitamos que se movilicen 2 vehículos con cierta urgencia, por favor, del parqueo. Primero es un vehículo Suzuki, placas 085 BZY, y el vehículo Toyota, placas 107 FFZ. Por favor, hermanos, están obstruyendo la salida. Y también si está el hermano Oscar Yucuté, el pastor Abraham de la Cruz, necesita hablar con él aquí a mi lado derecho. Y hermanos, por favor, perdón, solo les quiero pedir un momentito más de su atención. Como ustedes recordarán, las últimas preguntas, o incluso una última pregunta que se enfocó bastante al tema de la virginidad y las relaciones entre los jóvenes. Entonces quisiera pedirle, Rubén, no sé si tenés listo el anuncio, quisiera pedirle por favor su atención en las pantallas. Queremos presentarle este anuncio de una actividad que vamos a tener este lunes. ¿Estamos listos, Rubén? Ya, ok. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por las gamas y por las hierbas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Cantar de los Cantares 2:7. El humano fue creado con varios códigos a desarrollar, dentro de ellos el amar. Sin embargo, amar fuera de tiempo puede ser tan indebido como amar lo que no se nos es permitido. ¿Cuál es el momento en que los jóvenes pueden amar a otras personas fuera de su familia? ¿Cómo evitar que se salga de tiempo? ¿A qué edad? ¿Cómo orientarlos?
Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos los padres de familia y muchas veces caemos en extremos. Pero, ¿qué aconseja la palabra al respecto? Estas preguntas serán respondidas por el apóstol Sergio Enríquez el lunes 23 de julio en nuestro servicio familiar a partir de las 7 p.m. en Iglesia de Cristo de Benecer, 13 Avenida 27-59, Zona 5. La entrada es gratuita y el parqueo con vigilancia. Le esperamos.